La chica a la que salvaste terminó volteando toda la historia en tu contra. Tú arriesgaste la vida para rescatarla de 3 juniors ricos que intentaban abusar de ella. Pero la policía no solo no te reconoció por haberla salvado, sino que movilizó a un enorme operativo para arrestarte. Incluso la chica que rescataste te señaló a ti. Dijo que tú eras el verdadero agresor. Todo porque los 3 juniors ricos a los que golpeaste te guardaban un odio brutal. La compraron con dinero para que mintiera, y uno de esos juniors, Diego Mendoza, pertenecía a una familia con un poder enorme. El grupo Mendoza controlaba prácticamente media Ciudad H. Compraron a los medios para presentarte en Internet como un criminal. Y hasta fabricaron pruebas falsas. Los creadores de contenido que no aceptaron dinero igual se subieron al tren del odio para conseguir visitas. Cuando tus padres se enteraron, se desmayaron del coraje. Así, el verdadero Salvador terminó convertido ante todos en un supuesto agresor. Y hasta los supuestos testigos se pusieron del lado de los atacantes. Ahora, en una fábrica abandonada, Mateo Cruz huía mientras lo perseguían. Mateo Cruz levantó la cabeza de golpe. Había pánico en sus ojos, pero sobre todo la locura de alguien acorralado. No podía detenerse. No podía dejar que lo atraparan. Si lo hacían, su vida estaría acabada para siempre. Reuniendo sus últimas fuerzas, Mateo salió corriendo de la fábrica. No sé cuánto tiempo corrió, pero con la mente nublada llegó a un cementerio lleno de tumbas solitarias. Al ver el paisaje que lo rodeaba, Mateo Cruz sonrió amargamente. ¿Un cementerio? Me has elegido un buen lugar para morir. La lluvia se mezclaba con las lágrimas y le resbalaba por las mejillas. Luego, Mateo Cruz sacó su teléfono y encendió la grabación. Papá, mamá, lo siento mucho. Yo no hice nada de eso, me han incriminado. Su voz era ronca y entrecortada por el llanto. Sé que nadie me creerá. El grupo Mendoza controla la mitad de la Ciudad H. Han sobornado a los medios y manipulado la opinión pública. Hoy moriré para demostrar que cada palabra que digo es verdad. Valeria Reyes. Y Diego Mendoza, Bruno Castillo, Iván Ortega. Lo único que lamento es no haber podido acabar con ustedes antes de morir. La última frase salió como un rugido cargado de odio. Luego, subió este video de despedida a internet antes de que se agotara la batería. Habiendo hecho todo esto, cerró los ojos y levantó la cabeza, sintiendo la lluvia golpeando su rostro helado. Se acabó, por fin se acabó todo. Pero no está dispuesto. ¿Por qué tiene que morir bajo una mancha? ¿Por qué los malvados pueden salirse con la suya? ¿Por qué su bondad tiene que ser pisoteada así? Al mismo tiempo, un resentimiento inimaginable surgió de lo profundo de su alma como una erupción volcánica. Si hay reencarnación, ofrezco mi vida eterna para convertirme en un fantasma vengativo. Si no la hay, entonces maldeciré el cielo y la tierra con este resentimiento inextinguible. De repente, como si recordara algo, levantó la cabeza bruscamente, sus ojos fijos en las profundidades del cementerio. Una lápida diferente a las demás. Y parecía que había letras grabadas en la lápida, aunque ya estaban borrosas. Aún así, podían distinguirse 3 antiguos caracteres incompletos: rencor, regreso, matanza. Al verlos grabados en la lápida, el resentimiento en el corazón de Mateo Cruz resonó fuertemente con ella. Todos ustedes deben morir. Mateo Cruz gritó, usando su último aliento para golpearse con fuerza contra la lápida. Después de un sonido sordo, líquido rojo sangre tiñó la antigua piedra negra. Sin embargo, justo cuando la conciencia de Mateo Cruz estaba a punto de desaparecer, su alma recién desprendida fue absorbida bruscamente por la oscura lápida. Después de absorber el alma, la lápida tembló ligeramente, y los 3 antiguos caracteres en ella de repente brillaron. Una túnica de sangre demoníaca se encendió, luego se atenuó rápidamente, volviendo a su silencio mortal original. Mateo Cruz, absorbido por la lápida, sintió que estaba en una oscuridad caótica. ¿He muerto y he llegado al inframundo? Pero antes de que pudiera pensar, ojos rojos como la sangre se iluminaron de repente, y luego, figuras oscuras emergieron de las profundidades de la oscuridad, acompañadas de un chirrido espantoso y extraños murmullos. Nuestro rey ha regresado finalmente. Sellado por tanto tiempo, nuestro señor de la oscuridad, finalmente has venido, con la amargura como guía y la sangre como llave, damos la bienvenida a nuestro rey. Los gritos y vítores que surgían uno tras otro eran como sonidos demoníacos del abismo, impactando la conciencia de Mateo Cruz. Rey, me llaman rey. El alma de Mateo Cruz estaba llena de confusión y asombro. ¿Qué lugar es este? Justo cuando no podía entenderlo, una energía llena de odio y maldad sin límites se vertió locamente en su mente. Esa energía era una herencia llamada el arte de devorar demonios y el camino de los 10.000 fantasmas. Su contenido describía cómo devorar resentimientos, refinar almas e incluso controlar la vida y la muerte.
La conciencia de Mateo Cruz volvió a quedar en blanco bajo el impacto de esta vasta energía. Al mismo tiempo, el video que Mateo Cruz emitió en su último momento explotó instantáneamente en las principales plataformas de redes sociales. Maldición, este tipo va en serio. Neta sí se murió. Se lo buscó. Escoria social, debió morir antes. ¿Morir para demostrar su inocencia? ¡Qué ridículo! Aquellos comentarios crueles eran como incontables cuchillos invisibles, volando libremente por internet. Los guerreros del teclado escondidos detrás de una pantalla no querían saber la verdad. Solo se entregan a un sentido barato de justicia y desahogo. Mientras tanto, en un apartamento en la ciudad H, un joven de rostro apuesto estaba transmitiendo en vivo su adivinación. Se llamaba Adrián Vega, un cultivador independiente del Cuarto Reino que se dedicaba a leer la fortuna y las relaciones por internet. No pertenecía al Monte Longo ni a ninguna gran escuela. Adrián había obtenido su técnica taoísta de una herencia incompleta hallada por accidente en una cueva. Aunque el nivel de esta técnica taoísta no es alto, contiene un método de predicción y deducción extremadamente exquisito. Incluso podría decirse que es muy extraño. Sobre el asunto de Mateo Cruz. Y ahora, la mayoría de los comentarios en su transmisión en vivo están incitándolo a predecir el asunto de Mateo Cruz. Adrián Vega miró los comentarios en la transmisión en vivo y negó con la cabeza. Para adivinar mi destino, necesito que el propio interesado se conecte conmigo. Si Mateo fue acusado injustamente o se quitó la vida, no lo sé, pero ya calculé su destino 3 veces, y las 3 salieron como un presagio extremadamente funesto. No quiero volver a meterme en esto, pero hay algo que sí puedo confirmar. Mateo Cruz ya murió y su camino en este mundo terminó. A la 1 de la madrugada, la comisaría central de la ciudad H seguía iluminada. El capitán de investigación criminal, Javier Morales, preguntó con seriedad. ¿Hemos localizado la posición? Informa, capitán. Según la IP del video y la señal de la estación base. Ya delimitamos una zona cercana al cementerio abandonado al oeste de la ciudad y enviamos personal. Javier Morales asintió y tomó su chaqueta. Yo también voy a echar un vistazo. Desde que se hizo cargo de este caso, siempre sintió que la familia Mendoza tenía un poder inmenso. La opinión pública estaba casi unilateral. Y ahora, él eligió terminar con su vida de una manera tan extrema. ¿De verdad todo esto era solo un caso de suicidio por miedo al castigo? Poco después, Javier Morales llegó a las afueras del cementerio. Aquí es. Un oficial de policía que llegó antes está usando una linterna potente. Nuestra gente está buscando dentro. Javier Morales también hizo un gesto. Tengan cuidado, no dejen ningún rincón sin revisar. En ese momento, se escuchó un grito desde lo profundo del montón de tumbas. Lo encontré. Aquí está. Al oír esto, Javier Morales llevó apresuradamente a varios de sus subordinados. Vieron una lápida completamente negra, ya teñida de sangre. La tierra debajo también era de un rojo oscuro. HMPH, en realidad secó el asterisco o aquí. Un joven policía miró el cuerpo en el suelo. En vez de compasión, su rostro mostró un poco de desprecio y rechazo. Se lo puso fácil, ¿verdad? Incluso una criatura tan linda contamina el medio ambiente. Otro oficial de policía al lado estuvo de acuerdo. Todavía tenemos que venir aquí en medio de la lluvia a medianoche para recogerlo. ¡Qué mala suerte! Suficiente. Hablen menos. Javier Morales los interrumpió severamente. Al mismo tiempo, también le atrajo la lápida negra. Esta lápida era un poco extraña. Su material no era ni piedra ni madera. Y también vio débilmente un carácter de asesino grabado en la lápida. Sin embargo, Javier Morales reprimió la sensación extraña en su corazón y dirigió la orden de manera ordenada. Revisen el cuerpo, tomen fotografías como evidencia y avisen al forense para que venga. Después de la inspección de los forenses, se confirmó que Mateo Cruz murió por una lesión fatal causada por la fractura de cráneo. La hora de la muerte coincidía prácticamente con la publicación del video. Luego, los agentes colocaron el cuerpo de Mateo en una bolsa mortuoria y se lo llevaron. En la morgue del primer hospital popular de la ciudad H, los padres de Mateo Cruz también fueron notificados por los oficiales de policía y acudieron al lugar. Ambos tenían el rostro pálido en ese momento. Los dos ancianos no podían dejar de temblar. Cuando levantaron la sábana blanca que cubría el cuerpo, Elena Cruz ya no pudo resistirlo y soltó un grito desgarrador. Un grito desgarrador, mi hijo. Incluso el padre Roberto Cruz, este hombre fuerte. Sus ojos estaban rojos. Mateo, mi hijo. No puede ser. Mi Mateo siempre fue tan bueno y sensato. ¿Cómo podría haber hecho algo así? ¿Cómo pudo hacerlo? Elena Cruz lloró incoherentemente, golpeándose el pecho. Son ellos quienes lo hicieron daño a mi hijo. Son esos días. Elena. Roberto Cruz abrazó fuertemente a su esposa entre sollozos. ¿Este hombre curtido por la vida también estaba? Aplastado por el dolor repentino,
sin poder respirar. Tampoco creían que su hijo hubiera cometido el crimen, y mucho menos aceptar que él hubiera muerto así de manera inexplicable. Hace solo unos días, nuestro hijo llamó a casa y dijo que había encontrado un buen trabajo a tiempo parcial y que no se preocuparan. Al ver el cuerpo frío de su hijo, los dos sintieron que les atravesaban el corazón. No existe dolor más profundo que unos padres enterrando a su propio hijo. Al mediodía siguiente, Roberto y Elena Cruz llevaron el cuerpo de Mateo al crematorio. Cuando Roberto Cruz recibió la urna, dijo con voz ronca: «Vamos a casa. Llevaremos a Mateo a casa». Pero cuando la matrimonio Cruz regresó a su pueblo natal con la urna, los aldeanos de los alrededores los miraban con desprecio. «¡Qué criatura tan despreciable! Ni siquiera deja ir a las niñas. Alguien como él se lo puso demasiado fácil. No mires, aléjate de ellos». Y esas palabras crueles e indiferentes, como agujas envenenadas invisibles, se clavaron profundamente en los corazones ya desolados de los dos ancianos. Después, Roberto Cruz quiso pedirle a unos jóvenes del pueblo que ayudaran a cavar una tumba para enterrar a su hijo, pero fueron rechazados sin piedad. «Hermano G.U., no es que no queramos ayudar, es que el asunto de tu familia es demasiado vergonzoso. No queremos involucrarnos en esa mala suerte». Al final, Roberto Cruz, que ya pasaba de los 50, no tuvo más remedio que tomar él mismo una azada y cavar con dificultad la tumba. Elena Cruz, arrodillada a un lado, quemaba en silencio papel moneda. Sus lágrimas se habían secado hacía tiempo, solo quedaba un dolor sordo y entumecido. Pero justo cuando Roberto Cruz se disponía a colocar la urna, un ruido estridente rompió la quietud del pueblo de montaña. Varios coches con matrículas de fuera se detuvieron en el patio trasero de la casa de G.U., y de ellos bajó un grupo de personas. La streamer Camila Soto sostenía un palo de selfie. «Familia, amigos, ya llegamos. Este es el pueblo natal de Mateo Cruz», gritó también el influencer conocido como El Dragón. «Hoy vamos a hacer justicia. Vamos a ver qué tipo de familia puede criar a una persona tan buena». Al ver esto, Roberto Cruz se sorprendió y se enfureció. Dejó caer la azada inmediatamente y abrió los brazos para bloquear la tumba. «¿Qué están haciendo? ¿Qué quieren? Hemos venido a transmitir la justicia». El dragón se acercó y señaló a Roberto Cruz. «Tú eres el papá de Mateo, ¿verdad? ¿Cómo es que tú, como padre, no lo educaste bien? Están calumniando». Roberto Cruz temblaba de rabia. Roberto levantó una mano temblorosa y señaló a El Dragón. «Mi hijo fue incriminado. Lo acusaron injustamente». Camila Soto soltó una risa chillona. «Familia, ¿escucharon? Todavía dice que su hijo fue incriminado. Las pruebas son concluyentes, y todavía se atreve a poner excusas. ¡Qué descaro!». «Sí, qué descaro». El dragón inmediatamente asintió en voz alta. «Yo creo que ustedes dos viejos también son despreciables. Criar a un mocoso así, y todavía tienen el descaro de vivir. ¿Por qué no se van todos juntos? Ustedes». Roberto Cruz sintió que una oleada de sangre le subía a la cabeza. Luego, su visión se oscureció y de repente tosió sangre, cayendo al suelo. «Viejo G.U.». Al ver esto, Elena Cruz soltó un grito y corrió a abrazar a su marido. Pero él ya se había desmayado, su respiración era muy débil. El cambio repentino silenció a la multitud por un instante, pero al segundo siguiente, Camila Soto y el dragón intercambiaron una mirada. En sus ojos, en lugar de pánico, brilló una chispa de excitación. «Familia, ¿lo vieron? Al desenmascarar la verdad, se enfureció tanto que vomitó sangre». El dragón ajustó inmediatamente el ángulo del teléfono. Apuntó la cámara hacia Roberto y Elena, tirados en el suelo. «Eso se llama karma». Camila fingió secarse una lágrima. «El mal tiene su retribución. Si no es ahora, ya llegará. Gracias, familia, por su apoyo a la justicia». Solo cuando un grupo de aldeanos curiosos no pudo soportarlo más, llamaron discretamente a la policía, poniendo fin a este circo. Al final, Roberto Cruz salvó la vida, pero quedó con secuelas y su salud decayó considerablemente. En un abrir y cerrar de ojos, un año había pasado silenciosamente. Y Elena Cruz, durante este año, vendió las tierras y la casa de su pueblo, y viajó por todas partes buscando pruebas de la injusticia de su hijo. Finalmente, después de gastar casi todos sus ahorros, se enteró de la dirección de la familia de Valeria Reyes. Ella esperó 3 días en el viento helado. Por fin, al anochecer del tercer día, Elena vio salir a Valeria Reyes. «Señorita Reyes, gritó mientras corría hacia ella. «Suéltame, ¿qué haces? ¿Quién eres?» «Mamá de Mateo Cruz». «Señorita Reyes, se lo ruego, dígame la verdad. Mi hijo, él, ¿realmente lo hizo? ¿Todavía tienes el descaro de venir a verme? La mamá de ese delincuente». Su voz se elevó, atrayendo la atención de los transeúntes. «No, mi hijo está injustamente acusado». «Señorita Reyes, por favor, dígame».
¿Qué pasó esa noche? ¿Alguien la obligó a decir eso? Si dice la verdad, me inclinaré ante usted, seré su esclava. Tú. Ella retrocedió y señaló a Helena Cruz. Las pruebas son concluyentes. Todo el mundo sabe que tu hijo es un delincuente. Merezco morir. ¿Qué buscas ahora? ¿Acosándome? ¿Quieres amenazarme? Dijo a sus amigos y a los curiosos. Miren todos, esta es la madre de ese delincuente. Su hijo se murió. Y todavía me acosa a mí, la víctima. No hay justicia. No, no es cierto. Solo quiero saber la verdad. Helena Cruz se defendió débilmente, su voz ahogada. La verdad es que tu hijo es un delincuente. Él arruinó mi vida. Tu hijo arruinó mi vida. ¿Por qué no te mueres con él? Dijo Valeria Reyes con una frialdad escalofriante. Esas palabras crueles hicieron que la cabeza de Helena Cruz diera vueltas. Un sabor metálico subió por su garganta, y la poca esperanza que le quedaba se extinguió. Al verla así, Valeria Reyes se dio la vuelta y se fue. Pero al darse la vuelta, un atisbo de miedo y pánico cruzó sus ojos. Más tarde, Helena Cruz caminaba de regreso a su habitación alquilada. Las crueles palabras resonaban en su mente. ¿Por qué el destino es tan injusto? ¿Por qué las personas buenas sufren tanto? Mientras vagaba sin rumbo por un cruce sin semáforo, unos faros deslumbrantes la golpearon de repente. Con un sonido sordo, Helena Cruz salió volando y cayó en el frío asfalto. La ventanilla del coche bajó, y un rostro frío y burlón la miró. Luego, el coche aceleró y huyó, desapareciendo en la oscuridad de la noche. En el exterior de la sala de emergencias del Hospital Popular número 1 de la ciudad H, Roberto Cruz estaba sentado en el banco frío, como si su alma hubiera sido succionada. Cuando recibió la llamada del hospital, sintió que su mundo entero se derrumbaba. Mi hijo se ha ido. Y ahora, incluso mi esposa. Después de mucho tiempo, el médico salió de la sala de emergencias, agotado. El paciente fue reanimado, pero sufrió un grave traumatismo craneal. Se ha convertido en un vegetal. Un vegetal, esas palabras cayeron como un martillo pesado. Cayó sobre el corazón de Roberto Cruz. Él se levantó bruscamente, queriendo preguntarle al doctor, pero se le nubló la vista y se tambaleó, apoyándose en la pared. Justo en ese momento, Javier Morales llegó apresuradamente con 2 miembros de su equipo. Como capitán de la comisaría, aunque este asunto no le correspondía directamente, lo había estado siguiendo en secreto. Al enterarse de que Helena Cruz había tenido un accidente, vino de inmediato. Señor Cruz, mi más sentido pésame. Javier Morales apoyó al tambaleante Roberto Cruz con voz grave. El conductor que causó el accidente ya ha sido detenido. Iba borracho y conducía un coche robado y fuera de circulación. Estas palabras hicieron que Roberto Cruz levantara la cabeza bruscamente. Un último destello de esperanza se encendió en sus ojos. Entonces él, Javier Morales, a pesar de no poder soportarlo, le dijo la cruda realidad: es un vagabundo, no tiene hijos ni familia, ni siquiera puede decir su propio nombre. Según su confesión, robó el coche. En cuanto a la compensación, no tiene ni un centavo. Esta frase hundió a Roberto Cruz en un abismo helado. Su hijo murió en vano. Su esposa ahora es un vegetal que necesita costosos tratamientos médicos para mantenerse con vida, y el asesino es un borracho sin nombre, incapaz de asumir ninguna responsabilidad. ¿Cómo puede haber justicia en este mundo? ¿Realmente no hay ni una pizca de justicia? La inmensa pena y desesperación destrozaron la frágil barrera mental de Roberto Cruz. Luego, sus ojos se voltearon hacia arriba. Su cuerpo se desplomó hacia atrás. Señor Cruz. Javier Morales reaccionó rápidamente y lo agarró. Mirando a Roberto Cruz en sus brazos, pálido como el papel y aparentemente sin aliento, Javier Morales frunció el ceño. Su mirada se agudizó. ¿Conducir ebrio? ¿Un vagabundo? ¿Un coche con matrícula falsa? Todo esto es demasiado coincidente. Al mismo tiempo, en un club privado de primer nivel, en un lujoso palco. Maldición, joven Mendoza. Te moviste rápido. Un joven con el pelo teñido de gris ceniza movió su copa de vino tinto. Se llamaba Bruno Castillo, segundo hijo de la familia Castillo de la ciudad H. En el asiento principal estaba Diego Mendoza, el único heredero del grupo Mendoza. Aunque guapo, sus ojos tenían una expresión innata, de arrogancia y frialdad. Luego levantó su copa y bebió un sorbo. Esa vieja bruja, que ni siquiera sé si vive, ¿de verdad cree que en este mundo hay justicia para gente como ella? Que se calle y deje de ensuciarme los oídos. Iván Ortega, algo gordito y con lentes dorados, soltó una risita. Tienes razón, joven Mendoza. Estas buenas personas de abajo no son dignos. Bruno Castillo se rió a carcajadas. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué es él? ¿Y ese chico llamado Mateo Cruz, que nos arruinó las cosas en su momento? Hasta morir le salió demasiado barato, dijo Diego Mendoza, dejando la copa sobre la mesa. Un destello cruel cruzó sus ojos.
Y Valeria Reyes también es un problema. Le dije que se comiera viva a Mateo Cruz, y ella obedeció. Pero últimamente, mi gente ha oído que parece dudar, quizás porque la vieja bruja la está molestando demasiado. ¿Teme que se descubra la verdad? Iván Ortega se acomodó los lentes. Joven Mendoza, no se preocupe. Ya he hecho arreglos. La familia Wu ha recibido suficientes beneficios, dudo que se atreva a hablar de ello. En cuanto a esa vieja bruja, ahora es un vegetal y no puede causar ningún problema. Y ese conductor borracho, dentro de unos días. ¿Lo estás viendo? Sí. Diego Mendoza asintió con satisfacción, levantando su copa. Por nuestro mundo. Al final, nuestro mundo es el que manda. Con el tiempo. Pasaron otros 6 meses. Roberto Cruz había cambiado por completo. Su cabello se volvió gris y su espalda se encorvó. Sus ojos también estaban nublados y vacíos. Solo al mirar en la habitación de cuidados intensivos del hospital a su esposa, conectada a máquinas, solo entonces se veía un vestigio de cariño y dolor. Y para pagar los altísimos gastos médicos diarios de su esposa, vendió lo último valioso de su casa. Y trabajaba en 4 empleos a tiempo parcial al día. Su salud empeoraba día a día. Por la noche, arrastraba su cuerpo fatigado hasta el lecho de su esposa. En ese momento, en lo profundo del páramo prohibido y desolado, la lápida negra grabada con maldito asesino estaba experimentando un extraño cambio. Dentro de la lápida, una figura flotaba silenciosamente en el centro del vacío. Esta figura era nada menos que Mateo Cruz, que ya había muerto. Además, su cuerpo ya no era de carne y hueso, sino que estaba cubierto de innumerables patrones retorcidos y malignos de color sangre. Y estos patrones se retorcían lentamente como si estuvieran vivos. Lo más llamativo era la marca en el centro de su frente. El símbolo parecía contener alguna ley más antigua, una marca de ley más aterradora. En ese momento, los ojos cerrados de Mateo Cruz se abrieron de golpe, sus pupilas llenas de una indiferencia que despreciaba a todos los seres vivos. Pero con la apertura de sus ojos, una aura vasta y majestuosa explotó, barriendo instantáneamente todo el espacio oscuro. En este momento, Mateo Cruz podía sentir claramente que la fuerza oscura dentro de su cuerpo era infinita, pero parecía haber tocado una barrera invisible. No importaba cuánto lo intentara, no podía crecer ni un ápice más. Pero justo entonces, de repente, escuchó gritos resonando en su mente. Al mismo tiempo, aparecieron innumerables pupilas rojas a su alrededor. Luego, surgieron bestias distorsionadas de diversas formas, e incluso figuras humanas rotas. Lo único que tenían en común eran sus ojos carmesí, brillando con hambre y ferocidad. ¿Dónde es este lugar? Mateo Cruz habló lentamente. Aunque su voz era ronca, tenía una autoridad innegable. ¿Qué son ustedes? Sus palabras hicieron que las sombras que antes estaban emocionadas se calmaran un poco, esperando la orden. Rey, no sé dónde estamos. Hemos estado aquí, bebiendo la sangre de los seres de afuera. Delicioso. Tengo tanta hambre. Las conciencias de estas sombras son muy caóticas. Solo sabían que existían eternamente en este espacio oscuro, esperando a un rey que pudiera entrar aquí y despertar con éxito este poder. Los ojos de color sangre de Mateo Cruz brillaron. Rey, despertar. Y sangre. Esta información confusa aumentó su duda, pero también tenía una vaga idea. Este espacio, esta lápida, parece ser un lugar especial para seleccionar o nutrir a un rey. Pero ya no quería preguntar más. Como ahora podía controlar su cuerpo, se iría de aquí. Luego, levantó lentamente su mano derecha, cerró el puño y lo lanzó al azar. Un crujido claro sonó de repente. En este espacio silencioso, se escuchó un sonido. A través de la grieta, se veía un paisaje completamente diferente. Ese era el cielo nocturno del mundo humano. Cuando las sombras en el espacio oscuro vieron la salida, volvieron a soltar rugidos inhumanos. Esos rugidos estaban llenos de anhelo por la sangre del mundo exterior. Mateo Cruz no les hizo caso, sino que se convirtió en un rayo de luz carmesí que atravesó la grieta, en el momento en que salió de la lápida. Esa lápida, inscrita con la venganza de un suicidio, de repente estalló con una luz negra nunca antes vista y se elevó del suelo, transformándose en un rayo de luz negro. Se disparó hacia la frente de Mateo Cruz. En un instante, las runas negras en la frente de Mateo Cruz también brillaron intensamente. Finalmente, se fusionó perfectamente con el significado de las palabras Yuan Guisa, venganza fatal, formando una marca completamente nueva. La barrera invisible anterior se derrumbó instantáneamente. Su poder comenzó a escalar de nuevo, pero para su sorpresa, con la integración de la marca de la lápida, sintió una conexión con ese espacio negro. Luego, con un pensamiento, una grieta oscura se abrió silenciosamente a su lado. Así que esto es. Al ver esto, las comisuras de los labios de Mateo Cruz se curvaron en una sonrisa malévola. Una fuerza inimaginable y llamas de venganza ardían intensamente en lo profundo de su alma.
Al mismo tiempo, el cielo nocturno, antes lleno de estrellas, también fue cubierto por nubes negras tan densas como la tinta. Luego, frías gotas de lluvia comenzaron a caer del cielo, pero el color de esta lluvia era negro como el carbón. Al mismo tiempo, en la lejana mansión del maestro celestial de Lombo, un anciano vestido con una túnica taoísta púrpura y dorada de 8 diagramas, de repente abrió los ojos. Era Esteban Ríos, el maestro celestial contemporáneo del Monte Lombo. Poco antes había sentido un mal presentimiento e intentó leer los secretos del cielo. Pero se horrorizó al descubrir que el destino estaba caótico y había una densa e ineludible aura de resentimiento. Esteban Ríos intentó penetrar con fuerza la fuente de esta aura de resentimiento, pero fue severamente contraatacado. Incluso con su cultivo en la 10º reino, no pudo evitar que su sangre y se agitaran, escupiendo una bocanada de sangre de color dorado pálido. Qué resentimiento tan aterrador, y qué destino tan dominante. Esteban Ríos se limpió la sangre de la comisura de los labios. Su rostro arrugado estaba lleno de una seriedad sin precedentes. Luego se levantó bruscamente y miró en dirección a la ciudad H. Lluvia negra por todas partes. El resentimiento bloquea la ciudad. Esto significa que un gran mal ha nacido. Y sobre el cementerio abandonado, Mateo Cruz también estaba suspendido en el aire. Su risa suprimida se convirtió en una risa salvaje que sacudía el cielo nocturno. Lentamente extendió su brazo. La marca en su frente comenzó a parpadear. 30.000 almas resentidas, escuchen mi orden. Acto seguido, sombras negras interminables brotaron frenéticamente de la grieta como un torrente negro de una presa rota. Diego Mendoza. La familia Mendoza. En los ojos inyectados en sangre de Mateo Cruz, la sed de sangre era casi tangible. Si dices que soy inocente, entonces usaré la sangre de toda tu familia para decirle a todos en este mundo. La deuda de sangre se pagará con sangre. Al terminar de hablar, las 30.000 sombras fantasmales entendieron instantáneamente la voluntad del rey y se dirigieron hacia la ciudad H. Y en este momento, en la azotea de un apartamento en el sur de la ciudad, Adrián Vega también miraba fijamente en cierta dirección. Justo cuando la lluvia negra descendió, él tuvo un presentimiento. Subió inmediatamente a la azotea y activó esa técnica de adivinación única. El resultado lo asustó enormemente. Gran mal. El gran mal ha vuelto. Este mundo está a punto de ser testigo de una tormenta sangrienta. En ese momento, su teléfono vibró. Adrián Vega se recuperó, sacó su teléfono y vio que la pantalla estaba llena de mensajes del chat en vivo. Y la mayoría preguntaba la razón de la lluvia negra. Maestro, diga algo. Esta lluvia negra es demasiado aterradora. Sí, maestro. Calcula si esto es un desastre natural o provocado por el hombre. Mirando los comentarios rodantes y el aura de resentimiento cada vez más cercana, los ojos de Adrián Vega se volvieron repentinamente agudos. Luego, tomó su teléfono de nuevo, apuntó a la cámara y dijo seriamente: todos, por favor, guarden silencio. ¿Quieren saber qué está pasando con esta lluvia negra? ¿Quieren saber por qué sienten pánico e incluso miedo? Dijo, hizo una pausa de nuevo y dijo de forma sucinta: porque esa persona que tuvieron regresó con un odio infinito. Tan pronto como dijo eso, el chat de la transmisión explotó. ¿Quién está acosando en línea? No manches, neta, ¿en qué época estamos para seguir hablando de metafísica? Viendo los comentarios, una pizca de locura brilló en los ojos de Adrián Vega. Bien. Ya que quieren saber si esto es verdad o no, esta noche les daré una transmisión sin precedentes. Dicho esto, Adrián Vega ignoró los comentarios. Y saltó del tejado. Al mismo tiempo, su cuerpo cayó suavemente en el callejón de abajo, mientras él, con una mano, hacía sellos. Una tenue luz azul cubrió su cuerpo, aislando su aura del entorno. Luego, identificó la dirección y se adentró sigilosamente. Mientras tanto, en la plataforma de observación de la villa de la familia Mendoza en el norte de la ciudad, había 7 figuras. Al frente estaba don Arturo Mendoza, patriarca de la familia Mendoza, vestido con un sencillo traje tradicional. A su lado se encontraba Rafael Mendoza, el tercer señor de la familia. Vestido con una túnica azul oscuro, estaba haciendo sellos sin cesar. Con cada deducción, la preocupación en su entrecejo se profundizaba. Detrás estaban 5 amigos taoístas que Rafael Mendoza había llamado de urgencia. Ramiro Díaz, de cuerpo robusto, llevaba una antigua espada a la espalda. Otro hombre de cejas afiladas y porte refinado sostenía un cetro rulli entre las manos. Mauricio Fuentes también tenía el ceño fruncido. Héctor Luna, vestido de negro y con un aura helada, vigilaba la oscuridad. Incluso Oscar León, normalmente despreocupado, estaba serio. Había dejado de ser descuidado y ahora tenía una expresión seria. La única mujer observaba la densa oscuridad en el cielo, sus hermosos ojos llenos de preocupación. Estos 5 son cultivadores de quinta etapa, al igual que Junzi.
Hermano Junsi, ¿estás seguro de que esa cosa vendrá aquí? La voz de Ramiro Díaz era profunda, con una pizca de incredulidad. Rafael Mendoza asintió amargamente. La adivinación no puede estar equivocada. ¿Y no lo sienten? Esa aura se acerca cada vez más. Los demás también lo habían notado. ¡Qué resentimiento tan poderoso! Mauricio Fuentes respiró hondo. La cetro Ruggi en su mano parpadeó rápidamente. Esto no es un fantasma ordinario. Me temo que ya ha superado el nivel de Sa. En ese momento, una voz aún más firme y con suprema autoridad resonó. Viene. Quien habló fue Ernesto Navarro, anciano interno del Monte Longo y poderoso cultivador del Sexto Reino. Tan pronto como Ernesto Navarro terminó de hablar, un rugido que parecía provenir del infierno resonó desde el cielo. Solo al escuchar esa voz, los cultivadores en la plataforma de observación palidecieron al unísono, sintiendo que sus almas se sacudían. ¡Qué audacia! Incluso te atreves a herir a la gente con ondas de sonido. Ernesto Navarro rugió, con el pelo y la barba erizados. Sin embargo, antes de que terminara de hablar, surgió una escena aún más aterradora. La densa oscuridad en el norte pareció cobrar vida. Sombras retorcidas y borrosas se abalanzaron hacia la familia Mendoza, y donde las sombras pasaban, la vida se marchitaba instantáneamente. Un ejército de sombras. Ramiro Díaz exclamó, sus ojos llenos de horror. Son al menos decenas de miles. ¿Qué es esto? No son sombras. Mauricio Fuentes palideció. Su núcleo es puro resentimiento. Son mucho más aterradores que los fantasmas comunes. Mucho más peligrosos que una sombra espiritual normal. Prepárense para pelear. Héctor Luna desenvainó la espada de su espalda. La espada también zumba, intentando disipar esta sofocante opresión. Y delante de ese denso ejército de espíritus vengativos, una figura aparece lentamente. Sus ojos rojos escanean a la multitud de abajo. Una sola mirada. Y Oscar León, de cultivo más débil, escupe sangre, su rostro se vuelve mortalmente pálido. ¿El Sexto Reino? Imposible. Incluso ha superado el Sexto Reino. Ernesto Navarro, este anciano de Monte Longo. En este momento, sus pupilas se contraen drásticamente. ¿Quién diablos eres tú? Ernesto Navarro reprime su miedo. Soy Ernesto Navarro, anciano de Monte Longo. ¿Este es el hogar de la familia Mendoza en la ciudad H? ¿Por qué has venido con un ejército tan feroz? Sin embargo, la única respuesta es una risa helada. ¿Monte Longo? Mateo Cruz levanta la cabeza lentamente y mira a la gente de la familia Mendoza. Finalmente, su mirada se fija en un miembro de la familia Mendoza, ajeno y desconcertado. Diego Mendoza. ¿Tu gente? Mateo Cruz señala con su mano derecha a Diego Mendoza, que está aterrorizado, su voz es muy sombría. En cuanto terminó de hablar, 30.000 sombras fantasmales de resentimiento se abalanzaron hacia la villa de la familia Mendoza como un tsunami negro. Al ver esto, la expresión de Ernesto Navarro cambió drásticamente y gritó. Inmediatamente, juntó las manos rápidamente, y runas que contenían el poder del trueno aparecieron de la nada. La energía de las runas al instante formó una enorme cubierta de luz dorada. Rafael Mendoza y otros cultivadores también reprimieron su miedo e inyectaron frenéticamente su poder espiritual en la formación. Tan pronto como la cubierta de luz dorada se formó, las sombras negras chocaron violentamente contra ella. Las runas de trueno en ella brillaban locamente, haciendo ruidos de chisporroteo. Los cultivadores temblaron juntos, y Ernesto Navarro, que dirigía la formación, incluso escupió un hilo de sangre. Solo la primera ola de impacto casi hizo colapsar a un experto del Sexto Reino. ¿Cómo vamos a luchar esto? Esta desesperación total comenzó a extenderse en los corazones de todos. Al mismo tiempo, a varios kilómetros de la villa de la familia Mendoza, en la azotea de un rascacielos, Adrián Vega apuntaba con la lente de su teléfono a la zona devorada por la oscuridad. Sus ojos estaban llenos de asombro y una emoción indescriptible. El número de espectadores en su transmisión en vivo ya había superado los 500.000. ¿Qué es eso? ¿Un ejército? No, son fantasmas. Ese que lidera se me hace familiar. No es ese Mateo Cruz, el que fue implicado por el joven amo de la familia Mendoza. De verdad es él. Ha regresado como un fantasma vengativo. Huye, taoísta. Esto es demasiado peligroso. Adrián Vega ignoró los comentarios. Su mente estaba completamente atraída por el movimiento en la distancia. Mateo Cruz, ¿qué te ha pasado para que te conviertas en un espíritu vengativo tan terrible? La escena cambia. Ernesto Navarro y los otros cultivadores están luchando por mantener la formación, sus rostros cada vez más sombríos. Y ante sus ojos aterrorizados, la persona que estaba sobre las sombras levantó lentamente su mano. Al momento siguiente, la cubierta dorada agrietada se hizo añicos. El contragolpe por la destrucción de la formación hizo que Ernesto Navarro saliera volando como un cometa sin hilo, estrellándose contra el frío suelo. Los cultivadores restantes,
4 de ellos salieron disparados y cayeron inconscientes al suelo. Solo Rafael Mendoza, de cultivo más alto, y Ramiro Díaz todavía se mantenían con dificultad. Finalmente entendieron lo que Ernesto Navarro quería decir con superar el sexto reino. ¡Qué poder tan aterrador! ¡Qué diferencia tan abrumadora! Imposible. Se acabó, Elder Sang. Se acabó, Master Lin. ¿Qué clase de monstruo es ese? Incluso los ojos nublados del viejo Lin Beiwo, el patriarca de la familia Mendoza, estaban llenos de infinito terror. Sin embargo, aunque la barrera de luz se rompió, esas aterradoras sombras fantasmales no se abalanzaron inmediatamente sobre la mansión de la familia Mendoza. En cambio, se dispersaron como un ejército bien entrenado, rodeando la mansión de la familia Mendoza. ¿Quién es usted, Excelencia? Rafael Mendoza en el observatorio se esforzó por levantar la cabeza y preguntó con voz ronca. ¿En qué ofendimos a su Excelencia, la familia Mendoza? Mateo Cruz también escaneó a los pocos cultivadores de abajo, que estaban en un estado lamentable. Familia Lin, ¿todavía me recuerdan? Aunque la voz no era fuerte, resonó como un trueno en los oídos de cada miembro de la familia Mendoza. ¿Recordar a quién? Innumerables ojos confundidos y aterrorizados miraron a la figura aterradora en el cielo nocturno. En ese momento, sonó una risa fría y profunda. Unos ojos llenos de quietud mortal se fijaron en la gente de la familia Mendoza. Me llamo Mateo Cruz. Cuando las 3 palabras Mateo Cruz resonaron sobre la mansión de la familia Mendoza, todo el clan Lin explotó. ¿Qué? ¿Mateo Cruz? ¿Quién es Mateo Cruz? Imposible. Es aquel que hace un año fue un miembro mayor de la familia, dijo a medias, luego se detuvo, y su cuerpo tembló incontrolablemente. Ese estudiante pobre que el joven maestro Diego Mendoza. Finalmente, alguien gritó temblando. Y Diego Mendoza, el instigador de todo esto, sus pupilas se dilataron al máximo, y sus labios temblaban incesantemente. No, no fui yo, Diego Mendoza murmuró inconscientemente. Ya no tenía ni rastro de su arrogancia y prepotencia habitual. Él sabía que si la persona frente a él era realmente Mateo Cruz, entonces no tendría otra opción que morir. Cuando ustedes me forzaron a la desesperación, tratándome como a nada, ¿pensaron alguna vez que llegaría este día? La voz de Mateo Cruz se elevó abruptamente. ¿Ahora tienen miedo? Pero es demasiado tarde. Cuando terminó de hablar, los miembros de la familia Mendoza de abajo no pudieron soportar más la aterradora presión. Todos se arrodillaron. Señor Cruz, no. Dios Jehú, ten piedad. No sabíamos nada de lo que pasó ese año. Somos inocentes. Por favor, perdónenos. Te haremos reverencias, seremos tus bueyes y caballos. Todo fue culpa de ese querido Diego Mendoza. Gritos y súplicas resonaron en el aire, y en este momento, los pocos cultivadores gravemente heridos despertaron lentamente. Especialmente Ernesto Navarro. Aunque no sabía la enemistad entre Mateo Cruz y la familia Mendoza, el instinto de supervivencia en este momento lo abrumaba todo. Venerable, por favor, tenga piedad. Nosotros no tenemos nada que ver con los asuntos de la familia Mendoza. Ramiro Díaz y los demás se apresuraron a suplicar. Solo fuimos contratados por la familia Mendoza con una gran suma de dinero. Si hubiéramos sabido que la familia Mendoza tenía una enemistad tan profunda con usted, ni con 1000 agallas me habría atrevido a intervenir. Aunque Mauricio Fuentes estaba gravemente herido, su mente todavía estaba clara y se apresuró a decir, sí, venerable. Soy Mauricio Fuentes, un discípulo de la familia Xuan en la montaña Songnan. Incluso Rafael Mendoza, un cultivador de 5ª dimensión de una rama lateral de la familia Mendoza, dijo temblando. Venerable, ten piedad. No sabía nada de lo que pasó ese año. Lo que hizo Diego Mendoza no tiene nada que ver con la mayoría de mi familia Mendoza. Por favor, señor, considérelo. Pero Mateo Cruz, en el cielo nocturno, no mostró ninguna emoción. Su mirada volvió a posarse en la multitud. En Diego Mendoza, que estaba aterrado, y a 10 kilómetros de la familia Mendoza, en un lugar secreto, se encuentra la sede del Departamento de Captura Espiritual de la ciudad H. El ambiente en el vestíbulo principal era extremadamente sombrío. Un gran espejo de agua reflejaba la escena de la villa de la familia Mendoza. Frente al espejo de agua, había 2 figuras. Al frente, un hombre de mediana edad vestía un uniforme negro especial. Su aura era profunda y majestuosa. Era Octavio Salazar, director de la Oficina de Cazadores Espirituales, un poderoso cultivador del octavo reino. A su lado estaba una mujer alta y elegante con el mismo uniforme, Natalia Serrano, la subdirectora. Una cultivación en la 7ª etapa, 30.000 almas vengativas. Una cantidad tan masiva y pura de resentimiento. Esto es como haber criado a un demonio de venganza monstruoso. Natalia Serrano miró la escena del espejo de agua, incrédula. Octavio Salazar no respondió, sino que preguntó en voz baja al personal detrás de él, ¿lo han averiguado? ¿Cuál es el origen de esta persona?
¿Qué profundo odio tiene contra la familia Mendoza? El joven miembro del equipo de inteligencia se adelantó apresuradamente. Con sudor frío en la frente, director, según la investigación preliminar y la información del livestream de Adrián Vega en Internet. Esta persona se llama Mateo Cruz. Hace un año. Fue acusado injustamente por Roxo y otra persona, y fue enterrado en una fosa común en las afueras de la ciudad. Su madre también fue atropellada por un coche poco después y quedó en estado vegetativo, sin despertar hasta ahora. Al final de su relato, la voz del miembro del equipo de inteligencia se hizo más baja. Incluso él se sintió aterrorizado por esta información. ¿Pero el accidente de coche? Octavio Salazar masticó estas palabras, sus ojos brillaron con una luz feroz. Vaya familia Mendoza. Qué bien cortaron las raíces y eliminaron la hierba. Al instante entendió, esto no era un simple fantasma vengativo. Definitivamente había una enorme conspiración detrás de esto, de lo contrario, nunca podría haber generado un ejército de almas vengativas tan formidable. Director. Esta amenaza es aterradora y ya ha tomado forma. Si las 30.000 almas vengativas se descontrolan y se propagan, toda la ciudad H se convertirá en un infierno en la tierra. Natalia Serrano mostró una profunda preocupación. Tenemos que actuar de inmediato. Octavio Salazar respiró hondo, con decisión en la mirada. Den mi orden. Reúnan a todos los miembros del Departamento de Captura Espiritual de la tercera etapa en adelante, un total de 3.512 personas. Pónganse el equipo de inmediato, lleven talismanes de supresión de almas, cadenas de bloqueo espiritual, clavos de extinción de almas. Objetivo, el complejo de villas de la familia Mendoza. Esta misión no es un enfrentamiento directo. La tarea principal es establecer la formación de bloqueo de 9 palacios para sellar completamente 10 li alrededor de la familia Mendoza. No debemos permitir que ni una sola alma vengativa salga del área de bloqueo. Si ese Mateo Cruz insiste en aniquilar a toda la familia Mendoza, esperen y observen por ahora. Esperen a que termine su venganza y su resentimiento disminuya un poco, luego intenten comunicarse o reprimirlo. Las órdenes de Octavio Salazar fueron claras y resueltas. Sabía bien que enfrentarse a un Mateo Cruz tan aterrador de frente no era la mejor estrategia, e incluso podría resultar en pérdidas cuantiosas para el Departamento de Captura Espiritual. Lo más importante ahora es controlar la situación y evitar que el desastre se agrave. Una vez dada la orden, varias figuras se apresuraron a ponerse armaduras blandas negras especiales. Con talismanes colgando de sus cinturas y otros artefactos de supresión, con un zumbido bajo, varias luces espirituales se elevaron al cielo. Se convirtieron en flujos de luz que se dirigieron hacia el complejo de villas de la familia Mendoza. Al mismo tiempo, en el departamento de policía de la ciudad H, Javier Morales frunció el ceño mientras miraba la pantalla de su computadora. En ella, se mostraba la transmisión en vivo de Adrián Vega. Mateo Cruz, ¿realmente eres tú? Javier Morales murmuró para sí mismo, en su corazón, además de la conmoción, había una comprensión de que así sería. ¿Cuánta injusticia puede dar a luz a un vengador tan aterrador? Pero en ese momento, también notó de repente una imagen como un meteoro destellando en la esquina superior derecha de la pantalla. La oficina de Casa de Espíritus también se movilizó. Más de 3.000 personas. Los ojos de Javier Morales brillaron. Luego, apagó bruscamente la colilla y se puso de pie. No, la oficina de Casa de Espíritus tal vez pueda controlar la situación. Pero para disipar la ira de Mateo Cruz, me temo que será difícil. Quien ata el nudo debe desatarlo. Una figura anciana apareció en la mente de Javier Morales. Pensando en esto, Javier Morales también agarró las llaves del coche sobre la mesa y salió corriendo de la oficina rápidamente. En ese momento, en el pasillo del pabellón de hospitalización del Hospital Ángel de la ciudad H, un anciano con el pelo blanco y canoso se apoyaba en un banco, mirando a través del cristal de la habitación de hospital. A su esposa, que yacía en la cama con tubos por todas partes. Este año, algunas personas amables, al oír hablar del encuentro de Roberto Cruz, organizaron espontáneamente una colecta de dinero, lo que apenas permitió mantener el tratamiento de su esposa. Extendió su mano callosa y acarició suavemente la fría ventana de cristal. Elena, ¿cuándo te vas a despertar para verme? Nuestro hijo, Mateo, es todo culpa mía por ser inútil. Papá no pudo protegerlo. La voz de Roberto Cruz era ronca y estaba llena de profunda autocrítica y tristeza infinita. En ese momento, la figura de Javier Morales también apareció en el pasillo. Vio a Roberto Cruz de un vistazo. Redujo la velocidad y caminó frente a Roberto Cruz, agachándose. Hermano G.U., la voz de Javier Morales también era un poco seca. Roberto Cruz levantó lentamente la cabeza. Sus ojos nublados tenían un rastro de confusión. Es el capitán Lee, reconoció a Javier Morales. Javier Morales miró la tristeza en los ojos del anciano. Aunque no sabía cómo empezar, decidió ir directo al grano. Hermano G.U., hay algo que debo decirte. Tu hijo,
Estas palabras hicieron que el corazón de Roberto Cruz diera un vuelco. Sus ojos se clavaron en Javier Morales. ¿Qué le pasó a Mateo? ¿Han descubierto que mi hijo fue inocente ese año? Javier Morales miró la llama de esperanza en los ojos del anciano. Se sintió aún más reacio, pero aún así reunió el coraje para decir, ha vuelto. Roberto Cruz se quedó atónito, con un rastro de confusión en sus ojos. No murió. Sí, ha vuelto, dijo Javier Morales, eligiendo sus palabras con dificultad. Se ha convertido en una existencia muy poderosa. Lleno de una ira sin límites, está ahora en la mansión Lin. Las palabras de Javier Morales hicieron que todo su cuerpo se quedara helado. Sus pupilas se encogieron bruscamente, el color de su rostro desapareció instantáneamente, volviéndose pálido. Ha vuelto. Se ha convertido en una existencia poderosa. 20. Al mismo tiempo, el cuerpo del anciano comenzó a temblar violentamente. No por miedo, sino por una emoción y locura indescriptibles. Ha vuelto. Mi Mateo ha vuelto. ¿En qué se ha convertido? ¿Un fantasma vengativo? ¿Es un fantasma vengativo? Roberto Cruz agarró bruscamente el brazo de Javier Morales. ¿Más aterrador que un fantasma vengativo? Ahora se le puede llamar un rey demoníaco. Javier Morales dijo con voz grave. Hermano G.U. La mansión Lin ciertamente merece morir, pero el alma vengativa es incontable y el aura maligna es abrumadora. Una vez que pierda el control. Supongo que Javier Morales no terminó de hablar cuando una risa maníaca lo interrumpió. ¿Rey fantasma? Bien, eso sí es mi hijo. Roberto Cruz soltó una carcajada casi enloquecida. ¿Por qué detienen esto? Que paguen. Todos ellos deberían morir. Roberto Cruz apartó bruscamente la mano de Javier Morales. Esa gente de la familia Mendoza, ¿qué? ¿Cómo mataron a mi hijo? ¿Cómo chocaron contra mi esposa? Y todos esos buenos en internet que matan sin derramar sangre. Todos deberían morir, morir. Roberto Cruz corrió tras ellos. Gritando frenéticamente por el pasillo, mi hijo, Mateo Cruz, ha vuelto. Javier Morales miró a Roberto Cruz, que parecía un loco. Javier Morales suspiró en silencio. Sabía que este anciano, torturado por la vida y el odio hasta parecer un demonio, se había sumido por completo en una especie de fanatismo paranoico. En ese momento, en la villa de la familia Mendoza, Ramiro Díaz y otros se golpeaban la cabeza desesperadamente. Estimado G.U., realmente no tenemos nada que ver con la familia Mendoza. Sin embargo, ante sus súplicas, Mateo Cruz simplemente extendió lentamente su mano derecha y la cerró en el aire hacia los 6 taoístas. Se escucharon 6 gritos desgarradores y desesperados. Al mismo tiempo, pero cesaron abruptamente. Fueron volados por el aire. Al mismo tiempo, su esencia vital, su cultivo, e incluso su alma, fueron absorbidos por Mateo Cruz. Luego, Diego Mendoza, debajo, también fue succionado hacia el aire por una fuerza. Él también luchaba frenéticamente. No, no me mates. Mateo Cruz, me equivoqué. De verdad me equivoqué. No fue solo idea mía. También fueron Iván Ortega y Bruno Castillo. Ve a buscarlos. Mateo Cruz miró a Diego Mendoza sin expresión. Las leyes no pueden castigarlos. A estos capitalistas que lo cubren todo, entonces seré yo, Mateo Cruz, quien dicte sentencia. Tan pronto como terminó de hablar, los 5 dedos de Mateo Cruz se cerraron de golpe. Acto seguido, el pecho de Diego Mendoza se hundió como si lo hubieran pellizcado en el aire, sus costillas se rompieron una a una, perforando sus órganos internos. Luego, se escucharon crujidos continuos. Sus huesos fueron rotos a la fuerza. Sus huesos blancos quedaron expuestos al aire. Después de eso, el cuerpo de Diego Mendoza desarrolló heridas profundas que se veían hasta el hueso, y la sangre brotó como una fuente. Luego, Mateo Cruz lo ató con energía resentida en el aire, formando una masa de carne y sangre que se retorcía constantemente. Luego, hilos de energía negra. Energía resentida, continuaron perforando los 7 orificios de Diego Mendoza, erosionando su alma. Sus gritos de agonía también continuaron. En aquel entonces, me traicionaste. Cuando me moría, ¿pensaste en lo desesperado que estaba? Tú y tú HP, en internet. ¿Tuviste la más mínima piedad por mí y mi familia? No digas más. Déjame morir, por favor, déjame morir. Diego Mendoza suplicó con su último aliento. En este momento, se convirtió en la liberación que más anhelaba. Matarte es demasiado bueno para ti. Una chispa de furia brilló en los ojos de Mateo Cruz. Quiero que experimentes una milésima parte del dolor que yo he sufrido. Acto seguido, Mateo Cruz agitó la mano bruscamente. La masa de sangre que se retorcía en el aire, mezclada con carne y sangre destrozadas, fue forzada a entrar en la boca de Diego Mendoza. Este tormento extremo hizo que los miembros de la familia Mendoza debajo se horrorizaran hasta la médula, y muchos se desmayaron del miedo. Tu amigo cercano, Iván Ortega, y Bruno Castillo. La voz de Mateo Cruz volvió a sonar.
Pronto bajarán a acompañarte. Y todos esos buenos que me criticaron en internet. Su mirada pareció traspasar la pantalla y dirigirse a los titiriteros detrás de la red. Ninguno de ustedes escapará. Después de decir esto, volvió a mirar a Diego Mendoza, que estaba agonizando. Ahora puedes desaparecer para siempre. Tan pronto como terminó de hablar, una hostilidad sangrienta explotó al instante y engulló por completo a Diego Mendoza. En un instante, se convirtió en cenizas volando, sin dejar ni rastro. Después de deshacerse de Diego Mendoza, Mateo Cruz se dio la vuelta lentamente y miró a los más de 300 miembros de la familia Mendoza que temblaban abajo. Ahora es vuestro turno. Dicho esto, Mateo Cruz agitó la mano y 30.000 sombras fantasmales cargaron frenéticamente hacia los miembros de la familia Mendoza, que ya se habían derrumbado. Hubo gritos y el sonido de carne desgarrada. Se entrelazaron, componiendo una sinfonía de muerte del infierno. Toda la villa de la familia Mendoza se convirtió en un charco de sangre. Un infierno nauseabundo. A varios kilómetros de distancia, Adrián Vega también estaba pálido, sus manos temblaban incontrolablemente mientras sostenía su teléfono. Pero a pesar de su miedo, transmitió en vivo esta escena infernal. ¡Detente! Justo entonces, un grito lejano rompió el silencio de la noche. Luego, un grupo de personas vestidas con trajes negros idénticos apareció lentamente. Y todos emanaban una energía pura y recta, propia de la secta taoísta. Eran la fuerza oficial vinculada al Monte Lombo encargada de investigar sucesos sobrenaturales, la oficina de cazadores espirituales. Entonces Ricardo Salazar salió de entre la multitud mientras una poderosa luz dorada brotaba de su cuerpo. Natalia Serrano también estaba pálida. ¡Qué terrible resentimiento! Y en mayor cantidad de lo que imaginaba. Mateo Cruz, simplemente de pie en el cielo, hizo que sintieran una opresión sin precedentes. Ricardo Salazar respiró hondo, activó su profunda técnica taoísta y gritó al joven de ojos sangrientos. Mateo Cruz, detente. Soy Ricardo Salazar, director de la Oficina de Cazadores Espirituales de la Ciudad H. Siguiendo las órdenes de la Monte Lombo, he venido a arrestarte. Disipa tus espíritus fantasmales de inmediato. Ríndete y ven conmigo a la Monte Lombo para ser juzgado. Quizás te quede un hilo de alma para reencarnar. La voz de Ricardo Salazar estaba imbuida del poder justo del taoísmo, suficiente para reprimir a demonios y fantasmas comunes. Sin embargo, a oídos de Mateo Cruz, solo le provocó una risa fría y despectiva. ¿Oficina de Cazadores Espirituales? ¿Monte Lombo? Mateo Cruz se giró lentamente, su mirada fija en Ricardo Salazar, un mero ser del octavo reino. ¿Se atreve a hablar de órdenes divinas delante de mí? El sistema judicial mundano no puede castigar a los que deberían morir. Vuestras supuestas órdenes divinas del taoísmo. ¿Qué pueden hacerme? Una sonrisa cruel se curvó en los labios de Mateo Cruz, sus ojos llenos de burla y desdén hacia el mundo que lo rodeaba. ¡Qué ridículo! Dicho esto, el brillo sangriento en sus ojos se intensificó y levantó la mano manchada con la sangre de la familia Mendoza, agitándola bruscamente hacia abajo. En el instante en que se dio la orden, las 30.000 sombras fantasmales rugieron ensordecedoramente. Se abalanzaron frenéticamente sobre los 3.500 miembros de la Oficina de Cazadores Espirituales. Discípulos, formen la formación. Al ver esto, la expresión de Ricardo Salazar cambió drásticamente. Gritó de repente, y los 3.500 miembros de la Oficina de Cazadores Espirituales, entrenados, cambiaron instantáneamente de formación. Las luces de la magia espiritual se encendieron, y talismanes y artefactos fueron desenvainados, intentando formar una formación defensiva para resistir esta marea fantasma destructora del cielo y la tierra. Sin embargo, lo que no esperaban fue que las 30.000 sombras fantasmales fácilmente rasgaron su formación defensiva. Luego, sus cuerpos fueron atrapados por innumerables garras fantasmales que se retorcían y también se oyen los gritos de 20 en el cielo nocturno. En un solo enfrentamiento, la Oficina de Cazadores Espirituales sufre pérdidas devastadoras. Cientos de miembros son tragados directamente por esa avalancha negra, sin tiempo siquiera para gritar. Se convierten en espectros SLKS. Son el alimento que eleva el poder de los espectros. Jefe de la oficina, Natalia abre los ojos. Lanza un grito desgarrador y su espada larga sigue cortando, rompiendo a varios espectros que se abalanzan. Pero más y más espectros siguen acosando sin temor a la muerte. Pequeño bribón, ¿te atreves? Ricardo Salazar ve esto, sus ojos están a punto de estallar, su corazón sangra. Todos estos son los pilares del Ongusan, que ha costado innumerables recursos para cultivar. Ahora son como hormigas, masacrados fácilmente por este demonio 20. Luego, rugió, su cultivo en la octavo reino estalló sin reservas, una energía justa y majestuosa se elevó al cielo, convirtiéndose en una enorme espada dorada. Se lanzó ferozmente hacia la figura carmesí en el aire. El brillo de una mota de polvo también brilla.
Mateo Cruz mira la espada dorada que se acerca, y una pizca de desdén cruza sus ojos. Luego levantó lentamente su mano derecha, extendió los 5 dedos, y la furia sin límite se reunió en su palma. Esa furia se transformó en una garra fantasma negra y profunda que se encontró con la espada dorada. Al segundo siguiente, la luz dorada y la energía negra chocaron violentamente. La violenta onda de choque de energía también labró profundas zanjas en el suelo. Sin embargo, ocurrió una escena impactante. La espada dorada condensada por Ricardo Salazar comenzó a desintegrarse y romperse al instante al entrar en contacto con la garra fantasma negra. Esto es imposible. La cara de Ricardo Salazar también mostró una mirada de incredulidad. Su Dao Fa fue reprimido tan fácilmente. Antes de que pudiera entender, la garra fantasma negra, después de romper la espada dorada, instantáneamente atravesó la distancia del espacio y apareció frente a Ricardo Salazar. Malo. Ricardo Salazar está aterrorizado y quiere esquivar, pero descubre que su cuerpo parece estar inmovilizado por una fuerza invisible. Incluso mover un dedo se vuelve increíblemente difícil. Esa es la presión en el nivel del alma, la demostración dominante de Wang Yi y Dao Jue manipulando la vida y la muerte. Era una demostración absoluta de dominio sobre las almas. Con un golpe sordo, la garra fantasmal negra atravesó la defensa sin ninguna resistencia. La luz dorada protectora de Ricardo Salazar, imprimiéndose directamente en su pecho. Al mismo tiempo, se oyeron claramente crujidos de huesos rompiéndose. Ricardo Salazar miró su pecho con horror y vio una huella de garra en él. Hilos de energía negra se filtraban en su cuerpo, incluso devorando su alma. ¿Qué quieres hacer? Ricardo Salazar abrió la boca, queriendo decir algo, pero solo escupió una bocanada de X negra mezclada con fragmentos de órganos internos. Y Mateo Cruz miró a Ricardo Salazar con ojos helados, y su muñeca tembló ligeramente. Con un ban, Ricardo Salazar fue lanzado violentamente hacia afuera, rompiendo varios edificios. Finalmente, se derrumbó sin poder en el suelo, su vida extinta. Esta escena rompió por completo la defensa psicológica de los miembros restantes. Incluso el jefe más fuerte fue derrotado tan fácilmente. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¡Huyan rápido! Alguien gritó desesperado. Los miembros restantes de la oficina de cazadores espirituales ya no podían preocuparse por la formación o la resistencia, y huyeron en todas direcciones como moscas sin cabeza. Sin embargo, los 30.000 espectros soltaron rugidos emocionados. Como gatos cazando ratones, persiguieron y masacraron a los 20 que huían en todas direcciones. La cara de Natalia estaba pálida como el papel. Llena de desesperación, ella blandía su espada, cortando una tras otra a las sombras que se abalanzaban. Pero su poder mágico se consumía rápidamente, y las heridas en su cuerpo aumentaban. Vio como sus compañeros caían uno tras otro. La trágica escena de ser devorada por las sombras. ¡Qué tierno! Voy a pelear contigo hasta la muerte. Natalia rugió y comenzó a quemar su propia sangre vital y alma, convirtiéndose en un deslumbrante rayo de espada. Lanzó un ataque mortal contra Mateo Cruz en el aire. Soy una buena persona. Lo que dices es ridículo. Mateo Cruz solo la miró con frialdad, sin molestarse en hacerlo él mismo. Un general de sombras a su lado rugió. Con un gruñido y un rasguño de su garra afilada, el rayo de espada, que contenía la vida y el cultivo de Natalia, fue fácilmente aplastado. El rayo de espada se hizo añicos y Natalia vomitó una gran bocanada de sangre. Su cuerpo cayó sin fuerza del aire. Al tocar tierra, fue inmediatamente devorada por las hambrientas sombras de abajo. Las sombras la cubrieron por completo. Poco después, todos en la oficina de cazadores espirituales fueron aniquilados. Sus cuerpos y almas se convirtieron en alimento para las 30.000 sombras, haciéndolas más feroces y poderosas. Mateo Cruz se paró en el aire con las manos a la espalda, su cabello largo y sangriento ondeando al viento, rodeado de resentimiento. 30.000 sombras rugieron y se inclinaron detrás de él, como un demonio incomparable regresando del infierno de las 9 profundidades. Adrián Vega, escondido en la oscuridad no muy lejos, casi se derrumba. Su mano que sostenía el teléfono temblaba incontrolablemente. Un demonio feroz y sin igual nació, alimentado por el resentimiento. Y en su transmisión en vivo, los densos comentarios fluían como una marea. La oficina de cazadores espirituales ha sido aniquilada. 3.500 personas. Esos eran los taoístas de la Monte Longu. Esto debe ser un efecto especial. Dime que son efectos especiales. Es demasiado aterrador. Mateo Cruz. ¿Qué clase de monstruo es? Y en el aire, los ojos ensangrentados de Mateo Cruz giraron lentamente, su mirada cayendo hacia el centro iluminado de la ciudad H. Una mueca helada y malévola se dibujó de nuevo en sus labios. La oficina de cazadores espirituales de la Monte Longu es solo el comienzo. Pronto, es hora de saldar cuentas con los buenos, que se esconden detrás de los teclados. ¿Cuántos serán? ¡Qué emocionante! Pero justo en ese momento,
Mateo Cruz de repente sintió una débil fluctuación de energía espiritual. Ese era el taoísta Adrián Vega. Él reprimió el temblor de su alma y la incomodidad de su estómago, manteniendo el hechizo de invisibilidad, listo para escapar. Pero ante Mateo Cruz, toda ocultación era inútil. Ni siquiera se dio la vuelta. Simplemente levantó su mano derecha al azar y la cerró suavemente en el aire. Al instante, el espacio pareció ondular, y una mano fantasma negra, formada completamente de denso resentimiento, salió silenciosamente del vacío. El débil hechizo de invisibilidad de Adrián Vega fue completamente roto. Él también fue firmemente agarrado por esa garra fantasma negra, y el espacio a su alrededor parecía congelado. «No me mates. Gran Rey Fantasma, perdóname la vida». Adrián Vega estaba aterrorizado y su voz no dejaba de temblar. No quedaba nada de la calma de un sucesor taoísta. «No tengo mala intención, de verdad que no. Son los espectadores en la sala de transmisión los que quieren ver. Yo solo soy un mensajero». Esta escena también fue transmitida claramente en vivo a través del teléfono de Adrián Vega, que se había caído. «Maldición, el presentador ha sido descubierto. ¿Qué clase de técnica es esa? ¿Captura a distancia? Se acabó, se acabó. No se vaya a arruinar el stream. Rey Fantasma, ten piedad. El streamer nos ha estado transmitiendo durante tanto tiempo, si no es por mérito, al menos por esfuerzo». Las pupilas ensangrentadas de Mateo Cruz también destellaron una pizca de intención asesina. Sentía aversión instintiva por este tipo de escoria, pero luego un pensamiento surgió en su mente. Un Adrián Vega. Sin importancia. Dejarlo vivo podría ser útil para otra cosa. ¿Quieres vivir? La voz de Mateo Cruz era helada, sin rastro de emoción. Sí, sí quiero vivir, Gran Rey Fantasma. Estoy dispuesto a trabajar como un buey o un caballo. Por favor, sálveme la vida. Adrián Vega, como si hubiera agarrado una pajita salvadora, asintió frenéticamente, temiendo que si tardaba un segundo, sería aplastado. Muy bien, Mateo Cruz asintió ligeramente, su tono seguía siendo tranquilo. Te doy dos opciones, sígueme y sírvete de mí. Al escuchar esto, Adrián Vega no dudó, asintió frenéticamente como un polluelo picoteando arroz. Elijo ser tu subordinado. Adrián Vega saluda a mi señor. Esta escena hizo que la sala de transmisión en vivo explotara de nuevo. 20. El stream es tan directo. ¿Cómo no va a ser directo? Si no acepta, ese es una elección inteligente. Si sigues al Rey Fantasma, de aquí en adelante no te faltará de comer ni de beber, maestro Adrián. No, de ahora en adelante, seremos ricos juntos, no nos olvidemos. Muy bien, Mateo Cruz parecía bastante satisfecho con la sensatez de Adrián Vega, y también soltó su mano fantasma. Adrián Vega se desplomó en el suelo al instante, y rápidamente activó el poder restante para estabilizar su figura, y se paró respetuosamente a un lado. Ni siquiera se atrevía a respirar hondo, y la mirada de Mateo Cruz se dirigió una vez más a la lente del teléfono que seguía funcionando. ¿Lo ves? Estos son mi ejército y las semillas de mi poder. A partir de hoy, yo, Mateo Cruz, fundaré la secta del Rey Tirano. Mi secta no respeta los cielos ni la tierra, ni honra a los fantasmas ni a los dioses. Solo respetamos el poder, solo buscamos la venganza y disfrutamos. Su voz se elevó gradualmente como truenos retumbantes, haciendo que los tímpanos de innumerables espectadores en la sala de transmisión en vivo zumbaran y sus mentes se tambalearan. Estas 30.000 sombras fantasma. Elegirán un amo para residir. Si el corazón mortal se inclina hacia mi secta y desea poder. Quienes rompan las cadenas mortales pueden venir aquí y fusionarse con las sombras fantasma. Simbiosis humano fantasma, para obtener poder extraordinario y convertirse en la primera generación de discípulos fantasma de mi secta. Simbiosis humano fantasma. Estas 4 palabras también hicieron que los corazones de todos en la sala de transmisión en vivo se agitaran enormemente. Simbiosis humano fantasma, fusionarse con fantasmas y convertirse en mitad humano, mitad fantasma. 20. ¿No es esto demasiado malvado? Malvado. ¿No viste cómo murieron esos taoístas de la oficina de captura de espíritus? Ante el rey tirano, ¿qué son las artes taoístas? El poder es lo único que importa, no importa en qué me convierta, siempre y cuando me haga más fuerte. Después de un breve momento de asombro, el chat de la transmisión se llenó de una ola aún más frenética de anhelo por el poder. Es un instinto grabado en lo más profundo del genoma humano. Pero entonces, el tono de Mateo Cruz cambió abruptamente, y una sonrisa siniestra se curvó en sus labios. Esos adorables que solían burlarse de mí en internet, disfrutando de su barata celebración de la malicia, no tienen derecho. Solo hay un camino para ustedes. Mateo Cruz levantó un dedo. Lo deslizó suavemente hacia abajo, como si la guadaña del dios de la muerte cayera. Ese camino es la muerte. Laven bien sus cuellos. Disfruten de los últimos momentos de sus vidas. Mi verdadero comienzo, apenas ha comenzado.
Pronto llegará su turno. Estas palabras, como una bomba nuclear de miles de millones de toneladas, detonaron por completo en la sala de transmisión. Él todavía lo recuerda. Yo creo que lo insulté un par de veces. ¡Qué risa! Se merecen que les den por bocones. El destino se encarga de todo. ¿El cielo los va a perdonar? Aquí viene el Rey Fantasma. Apoyen al Rey Fantasma. Así debe ser. Internet no es tierra sin ley. Al mismo tiempo, en la ciudad H, innumerables vehículos arrancaron de todos los rincones de la ciudad, dirigiéndose frenéticamente hacia el complejo de villas de la familia Mendoza. Ellos también se enteraron por sus teléfonos que en este mundo realmente existen poderes extraordinarios, y escucharon la tentación de la fusión con los fantasmas para obtenerlos. Aunque fusionarse con un fantasma suena un poco aterrador, en comparación con una vida mediocre y ordinaria, o incluso una realidad llena de dificultades. La tentación de ese poder es simplemente demasiado grande. Y encima, las plazas son limitadas. Rápido. Acelera. Hacia las villas de la familia Mendoza. No te interpongas en mi camino. Voy a cultivar la inmortalidad, o el demonio. Nadie me detendrá. Quiero unirme a la secta del Rey Fantasma. Quienes vivían cerca o no tenían auto. Simplemente corrieron, e incluso las bicicletas compartidas se agotaron de inmediato. Y en la mansión de la familia Mendoza, Adrián Vega miraba boquiabierto los comentarios que se desplazaban salvajemente en la pantalla de su teléfono. Sabía que a partir de ese momento, el mundo sería completamente diferente. En ese momento, Mateo Cruz, con una expresión indiferente, aterrizó lentamente desde el aire frente a Adrián Vega. Mateo Cruz barrió a Adrián Vega con una mirada tranquila, luego levantó suavemente la mano y saludó a las 30.000 sombras fantasmales. En un instante, una sombra fantasmal, visiblemente más poderosa que las otras, salió rugiendo. Vestía una armadura de huesos destrozada y sostenía una enorme guadaña de hueso. Este era un formidable general fantasma, comparable a la cima del séptimo reino de un taoísta, e incluso rozando el umbral del octavo reino. Fúndelo. La voz de Mateo Cruz no tenía la menor emoción, como si estuviera dando una orden trivial. Abre tu mar de conciencia. No te resistas. Al ver al general fantasma que emanaba un aura aterradora, el corazón de Adrián Vega latía violentamente sin control. Sabía que una vez que se fusionara, ya no sería puramente humano. Si su futuro sería brillante o sumido en una oscuridad aún mayor. Aún estaba por verse. Pero al pensar en el poder casi divino de Mateo Cruz, y la fuerza para escapar de una vida ordinaria, la duda en los ojos de Adrián Vega solo duró menos de 3 segundos antes de ser reemplazada por una ambición ardiente. Luego, respiró hondo y dejó de dudar. Cerró los ojos de golpe, abriendo su mente y su conciencia por completo según las instrucciones de Mateo Cruz. Al ver esto, el general demoníaco soltó una risa espantosa, y luego se convirtió en una nube de humo negro. Se abalanzó sin dudar sobre la frente de Adrián Vega, y un dolor insoportable recorrió todo su cuerpo al instante. Su rostro se retorcía de dolor, emitiendo gemidos de sufrimiento incontrolables. Al mismo tiempo, la energía en su cuerpo comenzó a cambiar drásticamente. Su fuerza vital, que antes era suave, fue devorada y transformada como si se encontrara con un némesis. Luego, su piel se volvió pálida a simple vista, perdiendo el rubor de los vivos. Cuando volvió a abrir los ojos, al igual que Mateo Cruz, su cuerpo se había transformado en el de un demonio, y sorprendentemente, su nivel de cultivo había pasado directamente del 4º al 8º nivel. Hay que saber que muchos taoístas nunca podrían alcanzar el 8º nivel en toda su vida. Y él, ahora, solo se había fusionado. El general demoníaco dio un salto a los cielos, y su antigua ley taoísta también fue reemplazada por un poder demoníaco más maligno. Además, obtuvo una herencia de un arte demoníaco llamado la senda del guadaña fantasmal. Esto es poder. Adrián Vega sintió el rugiente y poderoso poder demoníaco que corría por su cuerpo, temblando de emoción. Luego, se arrodilló sobre una rodilla. Gracias, Rey Demonio, por darme una nueva vida. Adrián Vega está dispuesto a servirle lealmente a la secta demoníaca y seguirle por siempre. Y en su transmisión en vivo, el público ya había explotado. Mierda, Jiang He, él realmente lo fusionó con éxito. Un salto a los cielos. Realmente pudo fusionarse. Yo, que soy una buena persona, aún estaba dudando. No sé si aún es tiempo de ir ahora. La exitosa fusión de Adrián Vega fue como un catalizador intenso, encendiendo por completo a todos los que veían la transmisión. Aquellos que dudaban al principio, innumerables espectadores en la ciudad H e incluso en ciudades vecinas. Corrieron hacia la villa de la familia Mendoza como locos, usando todos los medios a su alcance. Sin embargo, justo cuando esta atmósfera frenética alcanzaba su punto álgido, un agudo sonido de sirena, que venía de lejos, rompió el ruido de la noche.
Un coche patrulla, claramente modificado, se acercó lentamente. Se detuvo no muy lejos de la puerta principal de la villa de la familia Mendoza. Cuando se abrieron las puertas, un hombre de mediana edad vestido de civil bajó primero. Era Javier Morales, capitán de investigación criminal de la policía de la ciudad H. Rodeó el lugar por el otro lado. Abrió la puerta del coche con cuidado y ayudó a un anciano a bajar. Cuando la mirada del anciano vio la figura que se acercaba, a él también se le humedecieron los ojos. Hijo, Mateo. Este grito, cargado de un sinfín de nostalgia y dolor, golpeó el corazón de Mateo Cruz como un trueno. Sus ojos, antes fríos y sedientos de sangre, temblaron violentamente. Se dio la vuelta para mirar la figura alta que tenía delante. Una amargura indescriptible surgió en su corazón. Papá. Una palabra áspera y seca salió con dificultad de la garganta de Mateo Cruz. Al momento siguiente, su figura se movió como si se hubiera teletransportado. Apareció frente a Roberto Cruz. Sin más palabras, solo abrazó fuertemente al anciano frente a él. Este anciano, al final de su vida. Roberto Cruz temblaba violentamente y su voz se ahogaba en sollozos. Una y otra vez, llamaba el nombre de su hijo. 7 Jue, hijo mío. No te has ido, realmente no te has ido. ¡Qué bien! Sin embargo, esta alegría pronto se hizo añicos por la cruel realidad. Tu madre, tu madre. Roberto Cruz agarraba firmemente el brazo de Mateo Cruz, como si temiera que desapareciera de nuevo. Al ver el dolor y la desesperación en el rostro de su padre, el corazón de Mateo Cruz se hundió de repente. ¿Qué le pasó a mi madre? Roberto Cruz lloraba desconsoladamente. Después de lo que te pasó, estaban todos esos de internet, la streamer Camila Soto, el dragón. Trajeron a un grupo de personas a tu funeral, irrumpieron en la sala de luto en plena transmisión en vivo. ¿Le dijeron a decenas de miles de personas? Tú eres lindo, nosotros somos buenas personas. Dijeron que no te habíamos criado bien. Y tu madre, después, siempre quiso reivindicarte, pero ellos nos reprimieron por todas partes. Al final, un coche. Fue atropellada por un coche. Al decir esto, Roberto Cruz no pudo contenerse y rompió a llorar. Ahora está en estado vegetativo, acostada en el hospital. Estas palabras, como truenos del cielo, retumbaron en lo profundo del alma de Mateo Cruz. ¿Mi madre en estado vegetativo? Cute, Good People, Valeria Reyes. Camila Soto, El Dragón. Cada nombre sonaba como una maldición. Se grabó profundamente en el alma de Mateo Cruz, seguido de un rugido que no sonaba humano, lleno de resentimiento infinito y locura. Salió disparado de las profundidades de la garganta de Mateo Cruz. En un instante, el clima cambió, centrado en Mateo Cruz. Una energía de resentimiento visible barrió como un tsunami. Incluso las 3000 sombras malvadas detrás de Mateo Cruz soltaron gemidos de miedo, se arrastraron y temblaron instintivamente. Esta es la verdadera ira del Rey Fantasma. Mateo Cruz también levantó lentamente la cabeza para mirar la ciudad H bajo el manto de la noche, con una sonrisa increíblemente tétrica en la comisura de sus labios. Haré que no puedan vivir ni morir, que sus almas ardan para siempre en el fuego del resentimiento. Mi venganza, ahora, realmente comienza. En el instante en que las palabras cayeron, toda la ciudad H fue cubierta por una atmósfera invisible y aterradora. En este momento, en un lujoso apartamento en algún lugar de la ciudad H, Valeria Reyes también estaba desplomada en el sofá. Miró a Mateo Cruz en la pantalla, su rostro estaba pálido como el papel y temblaba como una hoja. El Rey Fantasma, él es realmente el Rey Fantasma. Ha vuelto, realmente ha vuelto. Los dientes de Valeria Reyes castañeteaban, sus ojos llenos de infinito miedo y desesperación. No, no quiero, y mucho menos sufrir ese tormento, que es peor que la muerte. El instinto de supervivencia la sacó de su extremo miedo. Se lanzó hacia el teléfono y, con dedos temblorosos, abrió la función de grabación de video. Mateo Cruz, lo siento, me equivoqué. En ese momento, fueron Diego Mendoza, Bruno Castillo, Iván Ortega quienes me obligaron. Fueron ellos, usando a mi familia, quienes me obligaron a amarte. Realmente no lo hice a propósito. Te lo ruego, sé generoso y perdóname la vida. De verdad no quiero esto. Desesperada, le echó toda la culpa a Diego Mendoza y a los demás, en una postura extremadamente humilde. Solo para poder conseguir una pequeña oportunidad de sobrevivir. Después de grabar, inmediatamente subió el video a su cuenta de redes sociales, esperando que el hombre convertido en Rey Fantasma pudiera verlo. Mientras tanto, en un lujoso estudio de Sandu, una streamer con millones de seguidores. Camila Soto también estaba temblando. Mateo Cruz, él me va a matar, definitivamente me matará. Camila Soto estaba pálida y sus labios morados. El miedo casi se apodera de su razón. Luego, sin dudarlo, ordenó a su equipo que grabara y publicara un video de disculpa lo más rápido posible.
En el video, ella lloró amargamente, admitiendo su error con lágrimas en los ojos, culpando a su imprudencia temporal. Sus ojos estaban nublados por la atención, y dijo que estaba dispuesta a pagar cualquier precio, solo pidiendo el perdón de Mateo Cruz. En la sala VIP de un gimnasio, el Dragón, influencer con millones de seguidores y famoso por su imagen ruda. En este momento ya no tenía la arrogancia de antes. Su rostro estaba lívido y sudaba profusamente. Sostenía el celular con una mano que no dejaba de temblar. Se acabó, todo se acabó. Un escalofrío le recorrió la espalda. Toda su fuerza parecía haber sido drenada. Grabó torpemente su propio video de disculpa. Sus palabras eran sinceras, su actitud humilde, enfatizando constantemente que había sido mal guiado y que era joven e imprudente. Esperaba que Mateo Cruz lo dejara ir en consideración a su ignorancia. Y con la publicación de los videos de disculpa de los dos influencers con millones de seguidores. Los grandes y pequeños bloggers que habían participado en el incidente de Mateo Cruz, como conejos asustados, también publicaron declaraciones de disculpa. Admitieron sus errores y pidieron perdón. Sin embargo, la sección de comentarios era un mar de burlas. ¿Ahora saben que se equivocaron? Demasiado tarde. ¿No fue divertido acosar a la gente antes? ¿Se equivocaron? Yo digo que están muertos de miedo. ¿Temen que el Rey Fantasma se meta por el cable de internet y vaya a buscarlos? Pero no todos estaban dominados por el miedo. Todavía hay algunos guerreros de teclado escondidos en los rincones oscuros de internet que se resisten tercamente. HMPH. Es solo un fantasma. ¿De qué hay que tener miedo? En el mundo real hay leyes, ¿acaso no puede hacer lo que quiera? Exacto. Si se atreve a hacerlo, los departamentos especiales del país no lo dejarán en paz. He oído que los taoístas de Longbusan son muy poderosos y se especializan en este tipo de maldad. ¿Qué tiene de malo esconderse detrás de la pantalla y decir un par de frases? Si tienes agallas, encuéntrame. No creo que pueda matar a toda la gente de la red. En este momento, frente a las ruinas de la familia Mendoza, Mateo Cruz ordenó a las 30.000 sombras fantasmales. Escuchen todos. De ahora en adelante, cualquier ciudadano común en la ciudad H. Quien quiera unirse a mi secta del Rey Fantasma para obtener poder, puede venir aquí. Ustedes podrán elegir con qué espíritu fusionarse. Pero antes de la fusión, deben revisar a fondo su alma y sus recuerdos. Si en sus recuerdos nunca han mostrado menos respeto hacia mí, Mateo Cruz, o hacia mis padres. Si nunca han participado en ninguna forma de acoso, después de la fusión, se les otorgará poder para ayudarles a transformarse, pero no se les debe dañar su vida. Ni se les debe arrebatar su mente. Sin embargo, la voz de Mateo Cruz se volvió repentinamente severa. Si en sus recuerdos se descubre que alguna vez me han atacado, a mis padres, que me han pateado cuando estaba caído, que han participado, sin importar el grado de profundidad, ya sea en línea o fuera de línea, no duden. Directamente, en el acto, tortúrenlos, como muñecos. Luego, devoren sus almas, consuman sus cuerpos, y úsenlos como recursos para su avance. Esta es la primera ley absoluta de la secta del Rey Fantasma. Quien la viole verá su alma destruida. En cuanto terminó la orden, las 30.000 sombras fantasmales en el cielo nocturno emitieron un rugido de excitación al unísono, como si hubieran olido un banquete sangriento. Y este era también el segundo propósito de Mateo Cruz al fundar la secta del Rey Fantasma. El primero es reunir poder, preparándose para enemigos más poderosos que puedan enfrentar en el futuro, ya sean del mundo secular, o de las fuerzas de cultivadores ocultas en la oscuridad. El segundo es usar esto como cebo para seleccionar y eliminar a aquellos que una vez hirieron. Los insectos fantasma en la red de él y su familia son útiles, pero no hacen el trabajo. Es mejor dejar que se fusionen con las personas y aprovechen su máximo valor. Mateo Cruz miró a Adrián Vega, cuya aura se volvía cada vez más profunda a su lado. Estoy aquí. Adrián Vega se disparó de inmediato, con una expresión respetuosa. Después de fusionarse con Guijian, sintió por Mateo Cruz una reverencia que le caló hasta los huesos. Te dejo al mando aquí temporalmente, encargado de registrar a quienes vengan a buscar refugio. Selecciona y fusiona a los objetivos, mantén el orden. Si encuentras un enemigo fuerte, puedes tomar una decisión por tu cuenta, o puedes llamarme directamente. Como ordene. Adrián Vega respondió con voz profunda, un rastro de emoción brilló en sus ojos. Esto era sin duda la confianza y el gran aprecio de Mateo Cruz por él. Después de terminar de dar instrucciones, Mateo Cruz volvió a cambiar a una expresión gentil. Papá, vamos a ver a mamá. En cuanto a Bruno Castillo y Iván Ortega, esos dos que fueron los principales culpables de su desgracia, Mateo Cruz sintió una ola de odio y sed de sangre en sus ojos. Pero pronto lo reprimió a la fuerza. No hay prisa. Déjalos disfrutar unos días más de la última luz del sol. Nada es más importante que su madre ahora. Antes de que terminara de hablar, una energía negra envolvió a Mateo Cruz y, arrastrando a Roberto Cruz, se elevaron hacia el cielo.
Cuando Mateo Cruz se fue, Javier Morales, que había estado en silencio, también mostró un atisbo de lucha y vacilación en sus ojos. Pero al final, se convirtió en determinación. Respiró hondo y levantó la cabeza de golpe. Quiero unirme a la secta Lungwan. ¿Quién de ustedes quiere fusionarse conmigo? Su voz resonó en el silencioso cielo nocturno. En el instante en que terminó de hablar, un fantasma cercano a él emitió un agudo chillido y se convirtió en un rayo negro que se precipitó sin dudarlo. Al instante, se sumergió en el cuerpo de Javier Morales. El cuerpo de Javier Morales se sacudió violentamente, y en su rostro apareció una expresión compleja entrelazada de dolor y poder. Una atmósfera fría y poderosa comenzó a emanar lentamente de su cuerpo. Poco después, Mateo Cruz y Roberto Cruz llegaron al Hospital Ángel. En la cama del hospital yacía una mujer con el pelo cano y el rostro demacrado. Esta era la madre de Mateo Cruz, Elena Cruz. Si no fuera por la débil respiración y los números que parpadeaban en el monitor, parecía un cuerpo frío e inmóvil. Al ver a su madre en la cama, débil como una vela a punto de apagarse, incluso Mateo, ya convertido en rey fantasma, sintió un agudo dolor en el pecho. Era la mujer que más respetaba en su vida. La madre que siempre lo regañaba, lo cuidaba y lo crió con su cálido abrazo. Ahora estaba así debido a la familia Mendoza y a esas espadas invisibles en línea. Hijue, la voz de Roberto Cruz se quebró y sus ojos se enrojecieron al instante. ¿Tu madre todavía tiene salvación? Hijo, ahora eres tan poderoso. Tiene que haber una manera, ¿verdad? Tiene que haberla. Mateo Cruz respiró hondo, sofocando sus emociones turbulentas. Apoyó la punta de su dedo derecho en el entrecejo de Elena Cruz y luego comenzó a usar su propia energía espiritual para investigar el estado del alma de su madre. Después de un momento, Mateo Cruz retiró lentamente los dedos, su rostro se volvió extremadamente sombrío. La voz de Mateo Cruz era profunda y ligeramente ronca. La condición de mamá es peor de lo que imaginaba. Estas palabras hicieron que el corazón de Roberto Cruz se hundiera, casi sin poder mantenerse en pie. ¿Qué pasa? ¿Ni siquiera tú puedes hacer nada? Cuando mamá fue atropellada, el daño físico fue secundario. Lo más grave fue que su alma sufrió un violento impacto. Mateo Cruz dijo lentamente, con una mirada feroz brillando en sus ojos carmesí. Sus 3 almas, sus 7 espíritus, se dispersaron brutalmente. Ahora su cuerpo espiritual está incompleto, su conciencia se hunde, como un junco a la deriva sin raíz. Solo puede depender de los instintos físicos y el equipo médico para mantener una línea de vida. Sus almas y espíritus se han dispersado. Roberto Cruz se quedó petrificado, su rostro se volvió pálido al instante. Eso significa que, y en las antiguas leyendas chinas, un alma incompleta significa estar muy cerca de la muerte, o incluso no poder renacer jamás. Incluso la medicina moderna solo puede mantener el cuerpo vivo, pero son impotentes ante el daño a nivel del alma. Los métodos comunes son realmente inútiles. Incluso si vinieran los inmortales legendarios, es posible que no tuvieran una solución perfecta ante la dispersión del alma. Mientras hablaba, Mateo Cruz cambió de tema, pero el arte de devorar el Dao con 10.000 fantasmas que practico contiene un método que va contra el cielo. Quizás pueda intentarlo. ¿Qué método? Roberto Cruz agarró bruscamente el brazo de Mateo Cruz. Mateo, dime rápido. Salvaré a tu madre sin importar el precio. Este método se llama retorno del alma al origen. Mateo observó la mirada ansiosa de su padre. Necesitamos refinar una píldora de retorno del alma. Esa píldora desafía el orden natural, invierte la vida y la muerte y puede reunir un alma que ya se ha dispersado. ¿Qué ingredientes necesita? Tesoros celestiales y terrestres, lo que sea que puedas decir. Papá, incluso si lo vendo todo, me endeudo hasta las cejas, te lo traeré. Mateo Cruz negó con la cabeza. Para refinarla no hacen falta dinero ni tesoros comunes. Lo que se necesita son almas. ¿Almas? Roberto Cruz se quedó helado, sin comprender. Exacto. Necesitamos las almas completas de 9.999 personas nacidas en año Yin, mes Yin, día Yin y hora Yin. Y las almas completas de otras 9.999 personas nacidas en año Yang, mes Yang, día Yang y hora Yang. Con esas casi 20.000 almas vivas como base y un método secreto como apoyo, se puede refinar una píldora de retorno del alma. ¿Qué? Roberto Cruz se quedó boquiabierto y sintió un escalofrío por todo el cuerpo. ¿Las almas de casi 20.000 personas? Esto es una locura. Salvar a una sola persona robando la vida y el alma de casi 20.000 ya no puede llamarse rescate. Es un método completamente demoníaco. Mateo observó la expresión conmocionada de su padre sin mostrar emoción alguna. Papá, dime una cosa. En aquel entonces, ¿cuánta gente en Internet deseaba que nuestra familia desapareciera? Roberto se estremeció y entendió al instante lo que quería decir su hijo. Los que se escondían detrás de una pantalla eran muchísimos más de 20.000.
Todos ellos. Un odio feroz apareció en los ojos de Roberto. Usar sus almas para salvar a tu madre es exactamente lo que se merecen. En ese instante, el hombre honesto y bondadoso que había sido Roberto desapareció. Solo quedaron un odio profundo y el amor por su esposa. No te preocupes. Mateo le dio una palmada en el hombro. Reunir esas almas no será difícil para mí. Algún día haré que mamá despierte y vuelva a estar aquí, completa, frente a nosotros. Al oír la promesa de su hijo, Roberto sintió que la enorme piedra que llevaba en el pecho por fin desaparecía, sustituida por esperanza. Bien, 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 repitió Roberto. Todo su ánimo cambió por completo. Mateo, papá confía en ti. Sé que vas a salvar a tu madre. Mateo Cruz se conmovió y preguntó, papá, ¿quieres tener poder? Roberto Cruz se sorprendió, y luego sus ojos brillaron con ardor. Claro que quiero. Hijo, ya no quiero sentirme impotente como antes. Quiero tener poder para proteger nuestro hogar contigo. Una leve sonrisa apareció en los labios de Mateo Cruz. Aunque todavía era gélido, había menos indiferencia que lo distanciaba. Luego, levantó la mano y pensó. Una sombra espeluznante, que emitía una llama azul tenue, apareció de la nada. Esta sombra era tangible y estaba envuelta en una fría llama azul. Su aura era mucho más fuerte que la del que Adrián Vega había fusionado anteriormente, alcanzando el nivel del octavo reino. Un señor de sombras de llama azul. Este es un señor de sombras del octavo reino. Se llama llama azul, presentó Mateo Cruz con calma. Fusionarlo es suficiente para darte el poder de autoprotegerte. Incluso te dará fuerza y longevidad mucho mayores que las de la gente común. Roberto Cruz miró al señor de sombras de llama azul, que emanaba un aura aterradora, sin rastro de miedo en sus ojos. Vamos, hijo, haz que papá sea tan fuerte como tú. Mateo Cruz asintió y dio un ligero chasquido con los dedos. El señor de sombras del octavo reino emitió un gruñido bajo. Se convirtió en una corriente de luz azul tenue y entró instantáneamente en el cuerpo de Roberto Cruz. De repente, un dolor indescriptible y poder explotaron simultáneamente en el cuerpo de Roberto Cruz. Sintió como si su cuerpo estuviera siendo desgarrado y remodelado. Unos segundos después, el cuerpo originalmente encorvado de Roberto Cruz se enderezó. No solo desaparecieron las arrugas, sino que su cabello canoso se reemplazó rápidamente por un azul profundo, como una llama azul ardiente. Inmediatamente, el aura de un poderoso del octavo reino irrumpió del cuerpo de Roberto Cruz. Sintiendo el poder abrumador en su cuerpo, Roberto Cruz no pudo evitar reír a carcajadas hacia el cielo. Su risa estaba llena de liberación reprimida durante mucho tiempo y de infinitas esperanzas para el futuro. ¿Qué es ese ruido? Una joven enfermera de guardia en la sala de guardia de al lado también se sobresaltó por la repentina risa y salió con curiosidad. Justo cuando siguió el sonido hasta la puerta de la sala VIP para observar, quedó paralizada como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Vio las dos figuras dentro de la sala. Una era un extraño de cabello azul y ojos de sangre, que emanaba un aura aterradora. La otra, aunque solo era una espalda, tenía la distintiva túnica de sangre negra y la figura que había visto antes en la transmisión en vivo. Esa figura, como un dios demoníaco descendiendo, ella no podría equivocarse. Era el rey fantasma, Mateo Cruz. Inmediatamente, la joven enfermera gritó y salió corriendo hacia la oficina del decano, rodando y arrastrándose. No, no. El rey fantasma vino. Está en la habitación de Elena Cruz. Poco después, el director Carlos Méndez llegó con varios guardias. Llegaron sudando. Luego, saludó a los guardias para que se detuvieran a una distancia, mientras él se alisaba el cuello de la camisa ligeramente desordenada. Tomó varias respiraciones profundas, suprimió el miedo en su corazón y se acercó cautelosamente a la puerta de la sala, sin atreverse a llamar. Simplemente se inclinó ligeramente y dijo, «Señor Rey Fantasma, no esperábamos su visita. Le rogamos disculpas por no haberle recibido adecuadamente». Dentro de la sala, Mateo Cruz se dio la vuelta lentamente. Los ojos rojos de Mateo recorrieron con indiferencia a Carlos Méndez. Con una sola mirada, el director sintió que una bestia primordial lo había fijado como presa. «Se me eriza el vello, casi me caigo. No se alarme». La voz de Mateo Cruz no mostraba emoción alguna. «Solo vine a ver a mi madre». Carlos Méndez asintió rápidamente, inclinándose una y otra vez. El sudor frío en su frente caía como una cascada. Usted mire todo lo que quiera». Luego, como si recordara algo, añadió rápidamente, «Señor Rey Fantasma, no se preocupe. Los gastos médicos de su madre, de ahora en adelante, nuestro Hospital Ángel los cubrirá por completo. Usaremos el mejor equipo y medicamentos. Enviaremos a las mejores enfermeras para que la cuiden las 24 horas. Le garantizo que la tía Juan recibirá la mejor atención posible». Mateo Cruz ignoró su intento de congraciarse. «Recuerda tus palabras. Cuídala bien.
Si hay el menor descuido. Aunque no terminó de hablar, su mirada penetrante ya lo decía todo. Definitivamente. Por favor, no se preocupe, señor Rey. Incluso si me cuesta la vida, jamás permitiré que la hermana Juan sufra algún daño. Carlos Méndez se golpeó el pecho mientras prometía con voz temblorosa. Mateo asintió y volvió la mirada hacia Roberto Cruz. Papá, tengo que ir a ocuparme de otras cosas primero. ¿Vienes conmigo? Oh, Roberto Cruz, aunque ya se había adaptado a la fuerza en su cuerpo, todavía no podía separarse de su esposa, que dormía en la cama. Hijue, vuelve tú. Quiero quedarme aquí con tu madre. Está bien. Mateo Cruz no insistió. Él también entendía perfectamente los sentimientos de su padre en ese momento. Miró por última vez a su madre en la cama y luego le dijo a Carlos Méndez: arregla una habitación tranquila para mi padre. Que nadie lo moleste. Sí, lo arreglaré de inmediato. Le garantizo la mejor y más tranquila habitación de todo el hospital. Carlos Méndez aceptó apresuradamente. Una vez que terminó de dar instrucciones, Mateo Cruz no se detuvo más. Su figura desapareció de la habitación y se dirigió al cielo. Y en ese momento, entre las ruinas de la mansión Ling, ya estaban desplegados 30.000 cultivadores fantasmales, que habían fusionado sus sombras fantasmales y renacido. Aquellos eran los nuevos discípulos de la secta del Rey Fantasma. Entonces, una luz carmesí atravesó la noche y descendió silenciosamente entre las villas. Cuando esta figura apareció en la plataforma alta, los 30.000 cultivadores fantasmales debajo se arrodillaron de rodillas, con la mano derecha en el pecho. Rendimos homenaje al maestro de secta. En ese momento, Adrián Vega, que estaba arrodillado sobre una rodilla, subió para informó al maestro de secta. Durante el proceso de fusión de las 3.000 sombras fantasmales de hace un momento, a través de la exploración automática de recuerdos de las sombras fantasmales, se descubrieron 5.321 personas que habían sido y habían llevado a cabo un acoso continuo en línea contra usted y sus padres en Internet. Y estas personas, sus almas y conciencias, durante el proceso de fusión, han sido completamente devoradas y atormentadas por las sombras fantasmales. Han perecido en cuerpo y alma, sin poder renacer jamás. La voz de Adrián Vega, transmitida a través del equipo de transmisión en vivo que llevaba, se extendió claramente por Internet. Las inundaciones de comentarios en la sala de transmisión se detuvieron por un segundo. Y luego estalló en un torrente aún más feroz. Mierda, devorado. ¿Más de 5.000 personas? ¿Esos trolls, esos jate, realmente fueron comidos? Dios mío, ¿esto es retribución? Llegó tan rápido, tan brutal. La secta del Rey Fantasma sí que utiliza métodos demoníacos. ¿Pero por qué se siente tan bien? Los ojos rojos de Mateo se movieron ligeramente. Se dibujó una sonrisa helada y cruel en sus labios. Muy bien. La mirada de Mateo Cruz recorrió la multitud abarrotada de abajo. Quienes hoy ingresan a mi secta del Rey Fantasma deben conocer el fundamento de nuestra secta y las reglas que guían nuestras acciones. Su voz tenía una extraña magia, como si contuviera alguna regla, haciendo que todos escucharan atentamente, sin atreverse a hacer el más mínimo descuidado. Primero, Mateo Cruz levantó un dedo. Aunque el nombre, secta del Rey Fantasma, suene siniestro y nuestros métodos puedan parecer demoníacos, no existimos para abusar de los débiles. A los mortales comunes. Esto no solo sorprendió a los discípulos de abajo, sino que también causó un alboroto entre los espectadores en la transmisión en vivo. Esto parecía completamente diferente del estilo de la secta demoníaca que imaginaban. La voz de Mateo Cruz se volvió de repente más fría. Una vez fui un mortal, sé el sufrimiento de las hormigas, también he sufrido un trato despiadado. A mí mismo me empujaron hasta un callejón sin salida. Por eso todos los discípulos de la secta del Rey Fantasma deben tomar mi experiencia como advertencia. No es para explotar a la gente del pueblo o para actuar de manera despótica. Si hay personas comunes que sufren injusticia y no tienen a dónde ir, y vienen a pedir ayuda, nuestra secta del Rey Fantasma no se quedará de brazos cruzados. Si algún discípulo daña, oprime o roba a gente común sin razón. Hizo una pausa, sus ojos recorrieron a cada persona como si tuvieran sustancia, y finalmente escupió 2 palabras como el hielo del infierno: ejecución. Estas 2 palabras, como si tuvieran el poder de hacer que las palabras se conviertan en ley, golpearon fuertemente los corazones de los 30.000 discípulos de abajo. Y en este momento, en la transmisión en vivo de Adrián Vega, los comentarios ya se habían vuelto completamente locos. Dios mío, no he oído mal. ¿La secta del Rey Fantasma va a proteger a la gente común? El ruido exterior creció, pero Mateo siguió hablando. Segundo, fundé la secta del Rey Fantasma por otra razón desde el principio. Su voz se volvió increíblemente helada, como si incluso el aire se estuviera congelando. Eso es. Todos los que alguna vez nos acosaron en línea, mientras todavía estén en este planeta azul.
No importa cuán lejos estén, no importa dónde se escondan, ninguno de ustedes podrá escapar. Pero justo en este momento, una figura llegó a los pies del escenario con expresión emocionada. Maestro. Hermano Adrián Vega, la persona que vino es el discípulo Wang Lin, a quien Adrián Vega había enviado antes. Tenía una expresión de emoción y ganas de ser recompensado. No he deshonrado la misión. El subordinado, según la guía del hermano Adrián Vega, la encontró. Luego, Wang Lin tiró con fuerza, y una joven mujer maltrecha también fue empujada al suelo, temblando por todo su cuerpo. Y esta mujer fue la persona clave que, bajo las órdenes de Diego Mendoza y los demás, incriminó a Mateo Cruz y lo empujó al abismo en ese entonces.